Buenos días tengan todos los presentes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí juntos. Hoy para el mundo, para la mayoría, para la gran parte de este mundo, muchas personas recuerdan la resurrección de Cristo. Esta semana se la han pasado conmemorando el sacrificio de Jesús, de alguna manera trayendo en memoria el sacrificio y todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Sabemos que tristemente muchas veces todo esto se hace desde una manera superficial, se hace desde una manera nada más meramente tradicional, sin profundizar en ello, pero le damos gracias a Dios que por su gracia, que por su misericordia a nosotros nos ha permitido entender estas cosas, para no tomarlo como un juego, para darle el debido valor que merece. Y un comentario que un predicador hizo una vez que me gustó mucho, hablando acerca del día de la resurrección de Cristo, decía, para la mayoría de la gente tiene que esperar una vez al año para celebrar la resurrección de Cristo, mas para los verdaderos cristianos, todos los domingos celebran su resurrección. De hecho, el que hoy podamos reunirnos en un día domingo fue porque así lo empezó a hacer la iglesia primitiva, en conmemoración porque Jesús había resucitado el primer día de la semana. Y aparte de eso, sabemos y entendemos por la gracia de Dios, quiero recalcar, de que esto no es meramente tradicional, no es meramente por costumbre, sino que todos los días de nuestra vida tenemos que recordar que tenemos un Dios que no se quedó en la cruz. Tenemos un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Por eso vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Amado Dios, quiero darte muchas gracias, Padre, juntamente con mis hermanos y todos los que estamos aquí reunidos, por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. Gracias porque por tu gracia y misericordia podemos respirar, podemos ver. Nos has levantado, nos has despertado, Señor, en esta mañana. Y hoy queremos estar aquí para seguir aprendiendo de ti, para seguir conociéndote y sobre todo, amado Dios, para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. De verdad, muchas gracias por traernos a este lugar, a unos que faltan por llegar, que puedan llegar con bien. Los que nos ven a través de la transmisión también, bendícelos donde quiera que estén y que seas tú con ellos también. Muchas gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer rápidamente en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Un evento que es muy importante, que nos narra la Biblia. Hay muchas cosas que aprender en estos textos, pero con ayuda de Dios quiero ser breve, conciso, y que el Señor nos hable y nos muestre lo que Él quiere que aprendamos de todo esto. Dice versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. A él oíd. Les decía, hay muchas cosas que aprender.
Podríamos profundizar por qué el Señor solamente llamó a 3 y eran 12 discípulos los que siempre andaban con Él. Pero ¿por qué solo a 3? Hay muchas cosas, pero bueno, así rápidamente, pudiera ser que si llamó a solo 3 era porque estos 3 hombres eran los que estaban más allegados a Él, y se repite este patrón con el Señor Jesús, que cuando, por ejemplo, podemos ver que cuando fue Jesús a sanar a la hija de Jairo, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aquí en la Transfiguración llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En el Getsemaní llamó a Pedro y a Jacobo y a Juan para que estuvieran más cerca de Él. Pero quizás pudiéramos decir, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Qué pasó? ¿Será que estos eran más importantes para Jesús que los otros 9? No. Aquí hay algo que necesitamos entender. ¿Por qué a ellos les fue mostrado y les fue revelado este momento tan glorioso que pudieron ver? ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante. Es muy probable que estos 3 tenían un corazón bien dispuesto para conocer a Dios. Dijo Jesús: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Todo el que llama se le abre, todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra. Jesús no hace excepción. Jesús quiere demostrar y quiere mostrar su gloria a todos, pero tiene que haber una verdadera búsqueda. Tiene que haber una verdadera búsqueda. Aquí entre nosotros, de repente en una predicación, vemos al hermano lleno de gracia que está predicando y la palabra es entendible y la palabra es muy clara, pero de repente vemos que a 1, a 2 les llega la palabra. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Será que Jesús o Dios no quiere hablarle a los demás? No. ¿Cómo está la disposición de nuestro corazón para conocerle a Él? Es allí donde tenemos que pensar, no pensar, Señor, tú eres malo porque ese sí puede entender lo que yo no entiendo. Cuidado, el problema no es Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y lo vamos a ver. Dice, llamó a estos 3 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías se le aparecieron. Moisés y Elías eran la representación para lo que muchas veces vemos en la Biblia cuando dice la ley y los profetas. Moisés y Elías son la representación de estas dos cosas. Moisés como representación de la ley y Elías como representación de los profetas, por todo lo que había mostrado Dios a través de ellos. Aparecieron 2 hombres que para la religión judía, para el fariseísmo, eran 2 hombres importantes, eran 2 pilares importantes, Moisés y Elías, eran 2 hombres importantes. Pero vamos a ver qué pasó aquí. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Así a simple vista pudiéramos pensar, wow, qué deseo de Pedro. Lo que sí tenemos que recalcar es, aquí en este versículo en particular, es algo muy importante. Dice Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Eso es algo muy valioso y es algo que nosotros también necesitamos entender. Bueno es que estemos en la presencia de Dios. No hay mejor lugar donde pudiéramos estar. Ahí Pedro tenía razón. Bueno es que estemos nosotros aquí, Señor. Estaban contemplando la gloria de Dios como nunca se imaginaron verlo. Hasta ese momento, antes de ese momento, habían visto muchos milagros de Jesús. Habían visto el poder de Jesús, pero Jesús se seguía mostrando como un hombre. Pero en este momento estaban viendo más allá. Estaban viendo la gloria de Dios, algo parecido con lo que deseaba Moisés. Moisés había visto el mar abrir, Moisés había visto las plagas azotar a una nación entera y ver cómo se derribaba y se destruía un régimen opresor, un régimen que los tenía sumido en esclavitud y cómo Dios destruía todo eso. Había visto grandes milagros. Sin embargo, Moisés siempre deseó, Señor, no me basta eso, yo quiero ver tu gloria. ¿Cuántos hay de nosotros aquí que deseamos eso?
A veces la gente está más interesada en ver cosas espectaculares. Quiero ver a un muerto levantarse. Quiero ver que el que tenga cáncer sea libre. Quiero ver a ese cojo que está allá, que no puede caminar, que camine como en los tiempos de Jesús. Hay mucha gente, decía alguien por allá, que solamente quiere los milagros de Dios, pero no quiere conocer al Dios de los milagros. Y eso es lo que necesitamos. Conocerlo a Él. Entender quién es Él, para poder servirle y para poder vivir para Él. Y hasta aquí Pedro estaba bien. Dijo Pedro: bueno es para nosotros que estemos aquí, hermanos, amigos. Bueno es para nosotros que estemos en un lugar como este, porque el Señor viene, nos habla, nos ministra. El Espíritu de Dios está entre nosotros. Y aquí pasa algo muy importante. Dice: si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué pasó aquí? Mientras Pedro estaba diciendo: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer 3 enramadas. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro ahí? Y aquí cometió un error Pedro. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro aquí? Estaba poniendo a Jesús al mismo nivel de Moisés y de Elías. Vamos a hacer 3 enramadas, Señor. O sea, dice por allá un teólogo comentarista, hacía énfasis en esto y dice: ¿sabes qué estaba haciendo Pedro? Estaba diciendo: vamos a poner 3 altares, una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Y aquí, mientras él hablaba, la luz del cielo le interrumpe y le dice: ¿sabes una cosa? No, entiende esto. Este Jesús es mi Hijo amado. Él está sobre de los otros 2 y sobre de cualquiera. Está sobre de cualquiera. Este es mi Hijo amado, a Él tienen que oír. Sí, Moisés fue parte importante en el plan de Dios, al igual que Elías. Pero este es en el que yo me complazco. Este es el que tienen que oír. A Jesús, no al hombre. No al hombre. ¿A quién vienes a escuchar esta mañana? ¿A quién vienes a oír? ¿Al hermano Polanco vienes a oír a predicar? ¿A mí? ¿Algún otro hermano de Quimbilá? ¿A quién vienes a escuchar? Mira, Dios te dice: no escuches al hermano Polanco, no escuches al hermano Víctor, no escuches a ningún hombre. Escucha a Cristo, escucha a Jesús. A Él tienes que oír. Yo me atrevo a decir que si hay alguien aquí que lleva años buscando su salvación y aún no da ese paso, y aún no ha creído, y aún no ha confiado, ¿sabes por qué? Es porque no has oído a Cristo todavía. Sigues escuchando al hombre. Porque aquel que ha creído y que se ha rendido y que le ha dicho: Dios mío, te entrego mi vida es tuya, voy a vivir para ti, haz tú lo que quieras conmigo. Esa persona da muestra y testimonio de que ha aprendido a escuchar al Maestro. ¿Saben por qué? Porque la palabra no miente, y dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Porque dice que la palabra de Dios es tan filosa como una espada, que se mete, quebranta hasta los tuétanos y quebranta el corazón. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero hay mucha gente que nada más quiere escuchar la palabra del hombre, o viene para escuchar la palabra del hombre. No es a ningún hombre. Es a Jesús a quien tenemos que oír. Es a Jesús. Al final de cuentas, lo que hacemos aquí desde el púlpito simplemente es leer y tratar de explicar con la ayuda de Dios lo que se nos está enseñando aquí. No venimos a traer ni nuevas ideas, ni nuevas doctrinas, ni nueva palabra para ustedes. No, es algo que ya está escrito. Y desde el momento que escuches que alguien de aquí esté predicando sus ideas, esté dando y acomodando las palabras a sus propios criterios, mira, tienes todo el derecho para reprenderle y aún para irte y nunca más volver. Porque no es al hombre que tienes que seguir, es a Dios, es a Cristo. Entonces, dice la palabra, mientras Pedro decía: Señor, vamos a hacer
una enramada para Moisés, una para Elías, una para Jesús. Dios exalta, el Padre exalta al Hijo y dice no. Ellos pudieron ser muy importantes y pudieran ser muy importantes, pero Cristo supera todo. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Por eso vamos a disponer nuestros corazones y vamos a buscarle a Él. Vamos a pedirle, Señor, aun si tú vienes y no tienes esa fe, dice Dios, quien no tenga fe, pídamela. Pídamela. Y Dios lo va a dar. Pero deseémoslo de verdad. Vamos a cerrar nuestros ojos.